Aviso de responsabilidad. Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente las opiniones de Verbología, en el principio todo era verbo, sus productores o cualquier entidad asociada. Este contenido es ofrecido con fines informativos y de entretenimiento. Verbología, en el principio todo era verbo, no se hace responsable de las interpretaciones o el uso que se haga de la información presentada. 5, 4, 3, 2, 1. Aquí con nuestro querido amigo Víctor Campoverde. Víctor, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, ¿cómo anda? Bien aquí. Ahora está en curva traduciendo un texto de Jacques Le Goff, un fragmento de un texto de Jacques Le Goff. Bien, pues como habíamos comentado, hoy vamos a comenzar con la parte del purgatorio, hablar brevemente acerca del nacimiento del purgatorio como tal, ¿no? Ajá. Porque no es un dogma de fe, señores. Los que somos cristianos y más aún los que somos católicos, Ajá. no es un dogma de fe. Entonces, espero no herir susceptibilidades. Sin embargo, no vengo yo aquí a exponer lo que yo creo o lo que yo pienso, sino lo que dicen los autores acerca de ello. Y bueno, comienzo con estas tres notas que para mí son fundamentales para podernos acercar un poco a lo que es el purgatorio. La primera la retomo de San Anselmo de Canterbury, del Proslogión, que Ajá. San Anselmo, como lo sabemos, es todo un doctor probablemente de la iglesia, es un doctor de la iglesia, y dice que va en acuerdo a lo que yo les estaba comentando. Dice: en mi sentir no se trata de remover el misterio de los dogmas ni de desacreditarlos, tampoco significa un vano intento de entenderlos a profundidad, sino tratar de entenderlos en la medida que este sea posible al ser humano. ¿A qué voy? Lo que comentaba. Yo no vengo aquí a poner dogmas de fe ni a desacreditar nada. Vengo a exponer lo que dicen los teólogos, lo que dice la Iglesia Católica, lo que dice el cristianismo acerca del purgatorio, ¿no? Y por otra parte, retomo a Jacques Le Goff, lo que comentaba. Para Jacques Le Goff, él escribe un libro que se llama El nacimiento del purgatorio. Es todo un texto donde nos habla de cómo la Iglesia Católica crea este tercer mundo, en el cual ya la iglesia, no solamente, como dice Jacques Le Goff en esos capítulos, solamente se hace cargo del mundo de los vivos y también el mundo celestial, sino también se hace cargo del mundo de los muertos, ¿no? Entonces capitaliza los tres mundos. Entonces, bueno, en este caso, de lo que comentaba, ¿no? Representa la conclusión de una lenta génesis que se desarrolla a lo largo del purgatorio desde el siglo VII hasta el siglo XIV más o menos. Esa es una conclusión compleja, la más rica de todas las historias nunca antes descrita, y que sea una riqueza de particularidad y de significado. Como lo vamos a ver, tiene unas rarezas bastante particulares, notorias, que nos hace ver cómo se genera, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca de lo que son los textos canónicos, lo que son los textos apócrifos, qué son estos, cómo se desarrollan, cómo nacen, porque se les llama así, Ajá. para poder entender la complejidad del purgatorio. Que aparte está súper interesante cómo cada uno de estos autores aporta algo distinto a esta construcción de esta estructura a la que llamamos purgatorio, porque además influyeron, y si yo me equivoco me vas a desmentir aquí. Ajá. Yo creo que mucho en la concepción cristiana de estos conceptos, ¿no? Así es. De hecho, modifica por completo el sentido. Yo, cuando estaba trabajando sobre este tema, lo hablé con un amigo mío, estudiante de teología, y le pregunté, le dije: ¿estás haciendo su doctorado en teología? De hecho, y también con el patrón, con Fer Carmona. Patrón, te mando un saludote, ya sabes, eres mi jefe, güey. Es que Fer Carmona es toda una institución para la iglesia, o sea, sabe muchísimo sobre teología, y coincidieron, no es un dogma de fe. Para nosotros el purgatorio no existe como tal,
Sin embargo, la iglesia no lo ha hecho creer por una razón muy particular. Y aquí retomo lo que dice Andrea Montanari, que es uno de los principales historiadores históricos italianos. Dice, el nacimiento del purgatorio modifica la jurisdicción ejercida hacia los muertos, favoreciendo la práctica de las indulgencias, según la doctrina tradicional. Los hombres de vivos respondían al tribunal de la iglesia, y una vez muertos eran también juzgados por el tribunal de Dios. O sea, tanto aquí como allá éramos juzgados de todas maneras, y la iglesia era quien se encargaba de este tribunal. ¿A qué voy? Para la iglesia representa el tener dinero que va entrando a las arcas de la iglesia. Ahora vamos a ver cómo nace el purgatorio en sí, ¿no? Y bueno, retomando lo que comentaba con anterioridad, no es un dogma de fe realmente para los cristianos. Existe nada más, curiosamente, en la religión copta, con los católicos coptos y con los católicos. No existe ni para los ortodoxos, mucho menos para los protestantes. Yo le pregunté a una compañera aquí de trabajo, que bueno, es protestante, le dije, a ver, Oliux, platícame, ¿por qué no existe para ustedes el purgatorio? Dice, porque para nosotros, una vez que tú entras y te sinceras con Dios, haciéndote culpable de todos tus pecados, dice, en ese momento quedas eximido y Él te recoge en sus brazos. O sea, a diferencia de nosotros, tenemos que pasar por ese proceso para que entonces pueda ser, veamos todavía si puedes o te vas para atrás otra vez, ¿no? Entonces, pero tiene su origen, lo vamos a ver más adelante con la caída de las investiduras, la lucha entre papado y imperio, lo que es San Gelazo y las dos espadas, o sea, Y bueno, ahorita que hablabas de esta parte de la capitalización, pues los concilios tuvieron un papel muy crucial por en supuesto. este proceso. Platícanos cómo fue o cómo influyeron los concilios como el de Florencia, el de Trento, en este proceso de la capitalización del purgatorio. Bien, hay dos concilios, el concilio de Trento y el concilio de Florencia de la 761. Estos concilios lo que trataban más que nada era de... empezaban a hablar acerca de la creación del purgatorio, del juego de la purgación, a partir de algunos versículos extraídos de San Pablo y San Juan. Sobre todo el Apocalipsis de San Juan, que el Apocalipsis de San Juan encierra mucho del misticismo de la Divina Comedia, gran parte del misticismo de la Divina Comedia. Entonces, ahí desde el momento que tanto San Pablo como, que recordamos también San Pablo fue al infierno, También San Pablo fue al infierno. San Pablo, como San Pablo, o sea, retoman estos conceptos, y obviamente de aquí hablan acerca del nacimiento del purgatorio, hablan acerca del fuego de la purgación, y esos son analizados por primera vez en los concilios de Trento y en el concilio de Florencia, del 760 más o menos, que es cuando esos se retoman y comienzan allá a entrar dentro de la Iglesia Católica, pero esos tenían un significado especial. Era como previendo lo que a futuro tenía que hacer la iglesia. O sea, la iglesia, desde el momento que Constantino le da el poder a la Iglesia Católica, el poder terrenal, dándole el espacio de la ciudad de Roma, que también lo habíamos hablado con anterioridad, se fue con ustedes, se fue en el taller de Dante, y a veces ya no sé qué digo con cada cual, ¿no? O sea, estoy volviendo loco aquí, pero bueno. Coincida lo que no coincide, no coincide. Cuando Constantino entrega el documento que según eso, porque se descubre que es apócrifo, creado por la Iglesia Católica, en la que le cede el territorio de Roma como Capus Mundi, le entrega el poder. Entonces en ese momento la Iglesia Católica empieza a adquirir jurisdicción sobre el mundo material. Y esto ya la iglesia lo empieza a ver como una manera de cómo seguir capitalizándose. Por supuesto. Por eso nos habla del fuego de la purgación. Ahí, a partir de esos dos concilios, no son tan importantes estos dos concilios. Después hay un concilio más adelante, del cual vamos a hablar, cuando el nicolaicismo ya no es operante, ¿no? Para la Iglesia Católica. ¿Qué es el nicolaicismo? Es cuando los sacerdotes ya no podían casarse y no podían tener
hijos, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todo ese dinero iba a la familia de los sacerdotes. Entonces, la iglesia, en lugar de atraer riqueza, se estaba empobreciendo. Y esa es una de las razones por las cuales empieza a prever esto, ¿no? En el 700. Ya tenían un ratito. Y bueno, ¿cómo impactan además estas decisiones en la percepción popular del purgatorio en ese tiempo? Así es, porque de hecho no existía como tal el purgatorio. O sea, el purgatorio para, digamos, entre el año 700 y el 1000 no tiene mayor relevancia, ¿no? Es X propiamente. No tiene una gran relevancia. Sí se habla acerca del purgatorio, se toman en cuenta muchos de esos textos, tanto de San Pablo como San Mateo, de los cuales se habla acerca del purgatorio, del fuego de la purgación. Pero no es un lugar físico. O sea, a diferencia del cielo, que sabes, cuando se dice el cielo y la tierra y el infierno, o sea, el purgatorio no existe como lugar físico en la geografía teológica del cristianismo. Ese es el primer detalle. O sea, aquí apenas se está empezando como A gestar. a gestar esta idea. Así es. Y para eso vamos a retomar lo que dicen para la creación. Recordemos que el cristianismo es propiamente, lo comentaba con los del taller, lo comenté creo que también en la sesión pasada, que si nosotros no hubiéramos sido cristianos seríamos mitraicos o seríamos quizá zoroastristas. Fue en el taller la semana pasada. Ajá. Les comentaba a mis niños que si nosotros no hubiéramos, dice un teólogo español, si nosotros no hubiéramos sido cristianos, que si hubiéramos sido zoroastristas o hubiéramos sido mitraicos, el culto mitraico influye muchísimo en el culto cristiano. Hay elementos que son fundamentales. Uno, el gorro frigio. Es decir, ¿cómo le llaman ese sombrero que utilizan los obispos? La mitra. Ajá, utilizan la mitra, ese gorro como puntiagudo. Ajá, el gorro mítrico. Otra, la capa. La capa, el báculo. Ajá, y un elemento que es fundamental, el nacimiento de Mitra. El hijo de Mitra, o el nacimiento de Mitra, probablemente se da el 25 de diciembre. Que coincide con el culto del sol invicto. Ajá, en la Navidad. Ajá, justamente en la Exactamente. Que se celebra Exactamente, el sol invicto es una tradición que viene del sol invictus. Es una religión en la cual tiene que ver con los movimientos de los astros. Y la iglesia, ¿a qué voy? La iglesia cristiana fue muy, muy astuta en utilizar estos sincretismos para poder penetrar en el culto popular. Y entonces, bueno, ahorita que mencionabas también esto del nicolaícismo, y por ahí en la escaleta que nos proporcionaste para más o menos prepararnos, mencionas las cruzadas. Entonces, así es. Quiero pensar que las cruzadas, pues a lo mejor influyeron porque tenían este enfoque de penitencia, ¿no? Así y entonces, de cierta forma, pues las cruzadas ayudan a estructurar, yo creo que un poquito más esta idea del purgatorio a partir de esta idea que tenemos de la penitencia y el sacrificio. Así es. Para la redención. Sí y no. Sí y no. ¿Por qué? Vamos a esta parte. Vamos a ver un poquito acerca de eso, del Concilio de Trento del 621, donde se habla del fuego purificador. Ajá. Ese fuego purificador viene retomado, lo que comentaba del sincretismo, viene tomado por el zoroastrismo, en la India por el culto de Upsanid, en la Magna Grecia y en Israel con el Shoel y la Gegená. ¿Qué son esos cultos? En el zoroastrismo claramente está definido el fuego purificador. Este fuego purificador es bien importante en la religión zoroástrica. Y les comentaba, por ejemplo, Ena, una de mis mejores alumnas en el curso de italiano, Ena, ella es de Mexicali, y le dije, Ena, cuando puedas ver a la iglesia mitraica, a la iglesia zoroástrica, que es donde se encuentra el principal templo zoroástrico aquí en México. Entonces tienen una montaña, no sé si el gobierno les haya permitido, me imagino que sí. Hay una montaña que ellos construyen y ahí echan los cadáveres. Y los cadáveres son comidos por las aves de rapiña.
porque la carne humana está contaminada y no puede contaminar el suelo. Ellos son bastante particulares, son muy ecológicos, ¿eh? Los zoroastristas son bien ecológicos. Esos no dañan la tierra, no pueden echar a perder la tierra, porque de ahí venimos. O sea, no puedes dañarla con tu ser, ¿no? O sea, cuando mueres, las aves de rapiña se encargan de comerte. Entonces, y el fuego purificador es fundamental. Ese es el primer paso que retoman los cristianos a partir del fuego purificador. Pero ya en las religiones anteriores al zoroastrismo, que son las religiones hinduistas, que tienen más de 3.000, 4.000 años, en ellas el Upanishad, se le llama, es un paso entre las tinieblas y la luz, es un camino de salvación. Ajá, es por un río el que atraviesas para poder llegar al otro lado. Por eso, Ganges es eso. Es una ciudad de purificación. Es una ciudad de purificación. Así es. Aunque para nosotros occidentales dicen que todas las bacterias habidas y por haber ahí están, ¿no? Pero para ellos no. Ellos se meten en esas aguas a purificarse. A partir del cambio que están haciendo, los muertos llegan, tiran ahí probablemente a los muertos o tiran las cenizas de los muertos. Ellos están haciendo el esfuerzo de purificación para nosotros también, purificarnos. ¿Sí me entiendes? Como llevar la delantera respecto a lo que estamos haciendo. Por eso Ganges por eso Benares es tan importante para los hinduistas. Por supuesto. Y Víctor, ¿cómo se manifiesta este fuego purificador en la obra de Dante? A partir del purgatorio, que no probablemente es un fuego como tal. En la obra de Dante, el purgatorio es una montaña. Y de esta montaña se habla también en el zoroastrismo. Se habla, por ejemplo, en el Sheol, con los judíos, es un lugar de tortura y un lugar donde la fuerza de la voluntad de Dios es medida. Es una montaña y es un río. Entonces, pasa lo mismo que con la Divina Comedia de Dante. Es una montaña, probablemente la montaña del purgatorio. Que a mí eso me llama muchísimo la atención, lo platicábamos justo antes de empezar a grabar este podcast, este constante de la montaña sagrada, porque además representa esta dualidad entre el dolor y la esperanza, ¿no? O sea, hay que ascender. Hay que ascender, que retoma el Sheol. Lo que implica un sacrificio, ascender a la montaña para llegar a una cima. Así ¿no? es. Y bueno, ¿qué podemos encontrar en algunos otros escritos mencionados por ahí, escritos apócrifos y escritos canónicos? ¿Qué podríamos encontrar en estos evangelios al respecto del purgatorio? Ok, vamos a venir a algo muy importante aquí, que de hecho yo lo retomé. Bueno, es que todo esto de la teología cristiana se retoma por diferentes aspectos, ¿no? Y cuando vi una conferencia sobre la Navidad hace años, que espero me invites para la época de Navidad para volver a hablar acerca de todo el sincretismo de la Navidad, por que supuesto. Es fantástico. Hay dos tipos de evangelios, la iglesia cristiana o la iglesia católica, en este caso, ¿no? Porque realmente desconozco mucho de la teología protestante. En la teología cristiana, la católica, existen dos tipos de evangelios. Los evangelios apócrifos, es decir, aquellos que fueron escritos no por los apóstoles, sino que fueron escritos por terceras o cuartas después de los apóstoles. Por eso no se les considera verídicos. Hay un evangelio para los católicos armenios que es muy bonito y lo recomiendo, el evangelio de la vida de Jesús niño. Es hermosísimo el evangelio de la vida de Jesús niño, porque habla acerca de los milagros que él como niño hacía. Pero, sin embargo, la Iglesia Católica no lo toma como un evangelio canónico. Es decir, que tiene que fue hecho a partir de los apóstoles. Ellos fueron quienes realizaron un segundo después de los apóstoles, pero era probablemente, digamos, como la experiencia viva, ¿no? De lo que Jesús vivió propiamente. Y es aquí donde se retoman los evangelios de los cuales nosotros nos basamos. Los otros se consideran evangelios apócrifos. Ahora, de los evangelios apócrifos hay un montón, ¿eh? Les voy a mencionar. Evangelio árabe de la infancia. Evangelio armenio de la infancia de Jesús. Libro de Bartolomé sobre la resurrección de Cristo. Evangelio de Bartolomé. Evangelio de Basílides.
Evangelio de la Natividad de María, Evangelio de Ebionitas, Evangelio de los Hebreos, Protoevangelio de Santiago, la historia de José el Carpintero, Evangelio de Marción, Evangelio de Matías, Evangelio de los Nazarenos, Evangelio de Pedro, Evangelio de Felipe, Evangelio de Pseudo-Mateo, Evangelio de Tomás. Y el Evangelio y el libro de Enoc. Y justamente ahorita que mencionas este libro de Enoc, que igual por ahí algunos ya habrán escuchado hablar de él, se volvió popular en algunos círculos. ¿Cuál ha sido la influencia del libro de Enoc en la teología cristiana? Bien, antes de contestar esa pregunta que es muy interesante, vamos a las fechas de los evangelios, en los evangelios canónicos. Por eso te decía que es tan importante, porque Jesús nace en el 30, muere en el 30. Para el 50, en el 50 y el 60, Pablo escribe sus cartas. En el 65, Santiago, Pedro y Pablo mueren. En el 70, la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, entre Marcos, Mateo y Lucas, digamos, está entre el 60 y el 70, cuando se hacen estos evangelios. Ajá. No tan, al 40 años después de la muerte de Jesús, no es muy alejada la fecha. No, o sea, es cercana. Claro. Mientras que estos, fueron escritos por terceras, cuartas, quintas personas, que obviamente no se sabe. Por eso llevamos a la importancia del libro el Evangelio de Enoc, o el libro de Enoc. El libro de Enoc, según National Geographic, no es cierto. Bueno, sí, en parte, porque es muy interesante. De hecho, ellos hacen un programa acerca de eso. El Evangelio de Enoc era muy popular durante los años de la muerte de Jesús. Incluso antes de la muerte de Jesús, ya el Evangelio de Enoc tenía una importancia, era muy relevante. Pero después desaparece. Cuando se empieza a construir la Iglesia Católica como tal, este Evangelio desaparece. Según lo que se comenta, es que tira por la borda mucha de los textos escritos por los apóstoles acerca de Jesús y acerca del Nuevo Testamento. Ajá. Muchos de esos conceptos, esas ideas que se tienen en el Nuevo Testamento son tiradas a partir del libro de Enoc. Entonces, por eso la iglesia lo esconde y aparece curiosamente en Etiopía. Por eso, los únicos que tenemos la existencia del purgatorio como tal somos los católicos y los etíopes, los coptos. Por eso es la visión judío-cristiana. Recordemos, estos textos, los textos canónicos, son escritos entre el 2 y el 3 después de Cristo. Son creencias en la entrada de Jesús al infierno. Recordemos que lo hablamos en el Apocalipsis según San Juan. Y en el libro de la Ascensión de Enoc, en el capítulo 22, dice: existe la imagen de un infierno bajo la forma de abismo o de un valle muy estrecho y unas montañas como lugar de espera del juicio. Este lugar es intermedio entre la muerte y la gloria. Aquí es donde una gladiadora de las penas y subir es mérito del hombre. Y de esto, Jacques Le Goff lo retoma del libro de Enoc, de la Asunción de Enoc, en el capítulo 22. Es donde lo toma Jacques Le Goff y dice: este es el principal elemento en el cual se basa Enoc para poder, y la Iglesia Católica, o sea, está con esa doble moral, ¿no? Que nosotros llamamos, una parte me conviene, pero por otra no me conviene. O sea, acepto lo que quieres, pero a la vez no lo acepto. O como dijeron por ahí, antes eras buen maestro, ahora no eres buen maestro. O sea, esa conveniencia, pues a gusto. Entonces, es decir, que aquí ya desde el libro de Enoc ya, también está esta idea de la purificación. Por supuesto. Mira, lo vuelvo a leer, Dice: existe la forma de un infierno bajo la forma de abismo. O de un valle muy estrecho y una montaña como lugar de espera del juicio. Este lugar es intermedio entre la muerte y la gloria. Aquí es donde viene la gladiadora de las penas y subir es mérito de los hombres. Es decir, la muerte podríamos considerar como el infierno, la gloria el paraíso. Así y es. entre la muerte y la gloria está esta montaña, ¿no? Así y es. aquí ya se empieza a visualizar la estructura Así de es. lo que llamamos purgatorio. Así es. Y ahora, si lo vemos, este fuego del purgatorio, como no existe como tal, porque aquí no nos habla de cómo se purga, no es un lugar de espera. Lo retoma a partir del hinduismo, del fuego de la Gehenna, y de obviamente del infierno, que es creado a partir de Pluto.
con Pluto existe el fuego. Ajá, Entonces, a partir de eso es donde se retoma la Iglesia Católica el fuego. Y ya teníamos la idea de la Ya tenemos la idea de la purificación, del purificación, juicio. así es. Pero todo esto proviene, como les he dicho, gran parte de los elementos que componen los ritos cristianos, aquí de los cristianos como todos, los que somos cristianos, o sea, son retomados del sincretismo de otras religiones, actuales o anteriores a Jesucristo. Y bueno, ya entonces en algún momento la iglesia empieza a aceptar estas ideas Claro. y ya integrarlas en su Así teología. es, efectivamente, efectivamente. Entonces es aquí donde ya, probablemente, entra en sí el concepto de purgatorio. Pero para esto vamos a remontarnos un poquito a otros elementos que son fundamentales en todo el entramaje Ajá. no, de lo que viene siendo la creación del purgatorio, ¿no? Y nos vamos a ir nada más ni nada menos que a lo que sucede en las cruzadas. A ver. Ajá, en las cruzadas, lo que comentaba hace un momento. Las cruzadas son el mayor fracaso del cristianismo, porque implicó una pérdida brutal de capital. Tú preguntabas, ¿tiene mucho que ver con la purgación, el hecho de defender los lugares sacros, como el hecho de tratar de ganar la glorificación? Sí y no. Sí, porque eso fue lo que la iglesia le hizo saber a los reyes para que fueran a la cruzada. Ajá. Con eso tienes a tener la gloria eterna. Y no, porque el trasfondo de todo este chisme, ¿cuál creen que es? Es algo que les digo a mis alumnos, que no puede ser. Digo, sí, sí puede ser. Recordemos que, bueno, lo que dice Montanari, Indro Montanari, lo que dice Jacques Le Goff, les comentaba mucho a mis alumnos de la biografía de Al-Saladín, el sultán del Cairo. Se la recomiendo, es hermosísima. Me encanta ese sultán. Entre árabes, judíos y cristianos antes del siglo IX no había broncas. Nos llevamos súper bien. Porque realmente somos primos. Venimos del mismo origen. O sea, de Israel, de ahí venimos nosotros. O sea, Israel, los judíos son el tronco de nuestra religión, pero se desprenden dos ramas, la cristiana y la judía, la musulmana. Ajá. Que de hecho, por los musulmanes, aguas, tanto Jesús es uno de los mayores profetas, como María, la madre de Jesús. Cosa que en el cristianismo no se habla mucho sobre María. En el Islam hay un capítulo completo en el Corán en el que se habla acerca de la vida de María y de su papá, de Joaquín, que por cierto está enterrado en Omán, ¿eh? Él era omaní. Entonces, para la próxima así traigo el caraca, ¿eh? Hay un té que preparan en la parte de la península arábiga, delicioso. Entonces, le prometí a comandador, no, hoy no alcanza a hacerlo, pero prometo hacerlo, pero bueno. Para presumirlo aquí. Para presumirlo aquí, es delicioso, o sea, se hace con puro azafrán. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Somos primos. No pasaba nada, nos llevamos súper bien. Cada quien tenía su mundo. Los judíos sabemos que les encantaba el billete, entonces se dedicaban a la usura. Los judíos, los árabes al comercio. Pero los católicos nos dijeron, ¿cómo pues esto? O sea, ¿de dónde traen tanta seda? ¿De dónde traen esas especias? Y empezó el deseo de querer tener lo que el otro tenía. También de aquí supongo que viene como esta idea de la usura como un asunto. Claro, moral, para ¿no? allá vamos, O sea, que hay inteligente, bravo. Sí, así es. Entonces, los cristianos, ¿quién tenía el lugar de paso entre Occidente, entre todo el bachino del Mediterráneo y toda la cuenca del Mediterráneo, y Asia? ¿Quién lo tenía? Los árabes, con las Tierras Santas. Entonces, de ahí es donde viene la idea de rescatar los lugares santos, ¿no? Apoderarnos de los lugares santos. Y cuéntasela a tu tía, esa no me la creo. O sea, la intención era apoderarse de ahí para después brincar hacia China. Eso me recuerda a la ley de 72 de protección de monumentos históricos y arqueológicos. ¿Qué dice? Bueno, pues es la que actualmente nos rige para proteger nuestros monumentos construidos, históricos y arqueológicos, pero lo que a mí me generaba como gracia de esa ley, hago paréntesis tantito del tema, pero más o menos así surgió en esta onda de envidias, ¿no?
durante muchos siglos en México nadie pelaba los monumentos arqueológicos. Claro. De hecho, literalmente la gente iba y saqueaba cantera y otro tipo de piedras de las pirámides que estaban allá abandonadas. Pero entonces los extranjeros empezaron a voltear a ver las ciudades prehispánicas y empezaron a venir investigadores de Estados Unidos y de Europa a revisar los monumentos, y entonces por ahí alguien en el gobierno dijo, a ver, espérate, ¿por qué están viniendo estos güeritos a sacar mi monumento? Claro. Y entonces de ahí viene la idea de la ley de protección. Antes no los pelábamos, pero en cuanto alguien de afuera viene y voltea a ver algo que es un tesoro, no, espérate. ¿No? Sí, te digo, entonces, por eso lo hicieron, es el doble juego. Por una parte te hago creer que realmente vas a ganar el cielo, que no vas a entrar a un periodo de purgación, que estamos rescatando lugares que nos pertenecen. Eso nos hicieron creer. Sin embargo, la realidad era muy diferente. Era que tenían el comercio con los chinos y con toda la parte con los indios en la parte del sudeste asiático, y eso implicaba especias, implicaba minerales, implicaba seda. Y todo eso lo necesitaban en Occidente ya. Porque recordemos que entre el siglo X y el siglo XIII se da un cambio abismal en la concepción del mundo a partir número 1 del excedente que crea la segunda revolución agrícola del año 1000. Y por otra parte, el nacimiento probablemente de la usura y del ganar dinero, la contraposición de la ética nicomaquia de Aristóteles. Entonces, con este cambio que se da, obviamente se traspasa, se da un cambio abismal en esas creencias, y obviamente ya la gente, las chicas, por ejemplo, dicen, como le decía la maestra Roche, le hacía burla, ¿no? Es que la maestra Roche decía, bueno, es que tenía un capitalito, ¿no? Lo echaban, entonces decía, como se me antojó comprarme un abrigo de zorro que vi, entonces mandaban traer a los zorros del Báltico, ¿no? Las bases del capitalismo actual son turbias, son obscuras. Muchas, sí, porque de hecho proviene de todo esto, del manejo del dinero como tal. Entonces, las cruzadas, con Urbano II, es el primero que comienza con estas cruzadas. Fueron 7 u 8 cruzadas en total. Se pierde Bizancio. Y con Bizancio, señores, pasa algo brutal. De momento que entramos en guerra con los musulmanes, los musulmanes nos levantan también la canasta. Entonces, ese intercambio cultural que existía, como dice Barbero, entre el año 900 y el año 1100, se tira a la basura. Lo tiramos a la basura. O sea, ya les comentaba a mis alumnos de lo que dice Al-Saladino, el biógrafo de Al-Saladino, cuando un día en verano salen a tomar el té, ¿no? A los jardines. Y dice, los olores a jazmín eran increíbles. Dice, salimos a tomar el té con el sultán. Y en eso llega uno de los sirvientes del sultán y dicen, señor, acaban de llegar los estudiantes franceses de la Sorbona. Y acaban de llegar los estudiantes franceses. Y le dice, por favor, que los bañen, los depilen y los unjan con buenos aceites. Porque te podrás imaginar, ellas que en el medievo bañarte era casi que pecado. Entonces, sea que los bañen, no, también los italianos, ¿no? O español. Ay, no manches, o sea, le ruge todo. La patrulla, ¿cómo dice un amigo? Le ruge la patrulla, la ardilla y le chilla la boca, o sea, no manches, eso es horrible. Entonces, entonces se hace cuenta que ese intercambio se rompe por completo. Ya no iban esos estudiantes de Bagdad o del Cairo a Bolonia o a la Sorbona. Ni tampoco los otros iban para conocer sus mundos. Entonces nos desintegramos, nos peleamos entre nosotros. Y eso provocó que ellos dijeran, entonces ahora se ingan, porque los textos que tenemos de los griegos no se los vamos a prestar. Entonces, al no existir los textos de los griegos, por eso el Renacimiento surge, señores, con 3 cosas importantísimas. El descubrimiento de América. No de América, la de la dieta Kellogg's, que sabe a quién me refiero. No es para el descubrimiento de América, y nace también a partir de la imprenta. Y la tercera,
otra vez el regreso de Constantinopla, la expulsión de los árabes de Constantinopla. Con esto surge el Renacimiento, porque con el Renacimiento llegan otra vez a nuestro poder todos esos textos griegos de los que no tenemos conocimiento, que se pierden durante cerca de 500 años, que no sabemos qué pasa con estos textos, y regresan esa sabiduría de los griegos, y entonces surge el Renacimiento, lo que comentábamos el otro día contigo. Ajá. Entonces, este aspecto, las cruzadas, fueron el peor golpe para la Iglesia Católica, porque fue la descapitalización por completo, porque la regaron, realmente, no lograron resolver nada, al contrario, se hundieron más en la pobreza. Y número dos, eso fue lo contrario. Lo bueno es que las cruzadas trajo a convivir con gente, incluso con árabes. Y en esto empezó a crear nuevas necesidades, nuevas maneras de vivir, de comer, de vestir, con la convivencia con otras personas, otros grupos humanos. Sí, Y esto comienza a crear y dinamizar una economía diferente. Por eso las cruzadas contribuyeron en gran medida a la capitalización, probablemente el nacimiento del capitalismo como tal, aparte de este comercio que se desarrolla, ¿no? Y el cambio en las creencias también. Entonces, para la iglesia representó una pérdida, pero para la humanidad no lo fue tal, ¿no? Y de aquí vamos a ir a algo tan importante que viene siendo San Gelasio y las 2 espadas. A ver, platícanos. Y esto es padrísimo, porque ahí es donde se viene la génesis propiamente del purgatorio como tal. A ver. San Gelasio decía, oye, les comentaba a unos compañeros, no sé si están como San Gelasio, quiere tener el poder sindical y el poder patronal en sus manos. Pues no, pues puedes, o sea, ubícate, o sea, no es posible. ¿Y qué decía San Gelasio? Que el emperador debería tener las 2 espadas, la espada celestial y la espada terrenal, porque esto viene con su origen romano. El emperador era visto como un hombre que venía del cielo por mandato divino a gobernar en la tierra, y por ende tenía que tener un equilibrio entre las 2 espadas, que es de lo que nos habla San Gelasio. San Gelasio, el Papa Gelasio I, dirige a los basileos, Anastasio del Imperio Romano de Oriente, en el 495, donde le dice que el emperador tiene el poder tanto celestial como terrenal en el siglo V. El texto afirmaba: existe Augusto Emperador 2 poderes con los cuales se gobierna soberanamente este mundo, la autoridad autócritas, sagrada por los pontífices, y el poder real, regalis potestas. Pero el poder de los sacerdotes es más importante, porque es el juicio final, el que en el juicio final tendrá que rendir cuentas ante el divino juez de los gobernantes de los hombres. Es decir, tenías que tener en perfecto equilibrio el poder terrenal y el poder celestial. Hasta antes de la querella de las investiduras, el emperador podía decir: ¿ya el obispo? O el obispo, o incluso el papa. Pero, primeramente, ya la iglesia empieza a ver que eso no estaba bien, sobre todo los monjes clunienses. Los monjes clunienses empiezan a ver que esto no es correcto, porque llegaban a las abadías de monjes gente que no tenía ni estudios, ni tenía tampoco ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama cuando naces con una habilidad para hacer algo? El don, no me acuerdo así como yo, o sea, que estoy aquí por casualidad, pues porque ni siquiera ni estudios ni nada tengo para estar aquí, no sé cómo estoy aquí. Tienes el don. No sé por qué estoy aquí, entonces, pero bueno, esto es lo que pasaba. Entonces llegaba cualquier pelagatos y quería gobernar en la iglesia. Entonces la iglesia dijo: no podemos. No podemos, porque incluso hay manuscritos que hablan de que estos corrompían a los mismos monjes. O sea, llegaban y hacían sus horchatas ahí, y hacían sus cosotas, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaban bajo el régimen de la iglesia como tal, sino que eran gente que llegaba de otra parte a querernos decir cómo tenemos que trabajar o cómo vivir. Entonces ese es el primer conflicto que se tiene con el emperador. Después, con las cruzadas, dicen: no, o sea, este ya es el colmo. O sea, ese ya es el colmo. O sea, manda sobre nosotros, ordena qué es lo que tenemos que hacer. Nos estamos empobreciendo aún más, no tenemos ni qué comer. Y el emperador te sale con la sarta de tarugadas de que quiere que vaya la gente a luchar a Tierra Santa. Esto es imposible, no se puede. Entonces aquí comienza a surgir la querella de las investiduras,
a partir de que los sacerdotes empiezan a ver que obviamente ya la iglesia no es lo que realmente era y el emperador no tenía ese equilibrio entre las dos espadas. Se apegaba más a la terrenal que a la celestial. Entonces le ponen las peras de apeso al emperador y le dicen que no puede tener un control absoluto. Y el clero quiere mantener una nueva relación con el emperador. Ajá. Dice, este conflicto nace en el 1073 y hasta el 1122 es cuando termina. La causa es el desencuentro entre los beneficios y los títulos eclesiásticos. Es decir, esa gente realmente no era de la iglesia y por eso se quedaba con todo lo que quedaba y que se empobrecía. Y aquí viene algo bien importante. Cuando se da esta separación, el emperador le dice a la iglesia, ok, vamos a separarnos, pero me das todo lo que es tuyo, porque yo te lo di. Y es aquí donde se da el cambio del obispado de Roma a Aviñón, donde se da el papa y el contrapapa. Y aquí nacen dos fuerzas políticas importantes que hasta la actualidad, acuérdense que los partidos son las partes. ¿A qué parte perteneces? Claro. Ajá, ¿a qué parte? Ahí viene el nombre del partido, de la parte. Si eres de la parte del emperador o eres de la parte de la iglesia. Y aquí es donde surgen los partidos políticos. Y decídete por uno porque los tibios no nos gustan. Así es, y los otros, pues ya sabemos dónde están, ¿no? Entonces, aquí es donde surgen los dos partidos políticos, las dos partes, la parte güelfa y la parte gibelina. Una de la casa Welfen, que viene siendo de apego al papado, y otra de la casa Beiblingen, que viene siendo de apego al emperador. Y en muchos países se divide por completo. Italia, es donde se divide. Es la primera división que se da de Italia después de la caída del Imperio Romano. O sea, se convierten o en guelfos o en gibelinos, apegados al papa o apegados a la iglesia. Al bien o al mal. Al bien o al mal. Y aquí es donde comienza probablemente ya el surgimiento del purgatorio como tal. ¿Por qué? Porque la iglesia dice, aguas, papacito. Aguas, porque estamos quebrados. O sea, ya el emperador nos quitó el billete. Ya no tenemos dinero. Nos están quitando nuestras posesiones. ¿Qué vamos a hacer? Pues es donde imponen el nicolaicismo. Ya lo empiezan a imponer desde el año 1000 y tantos, 1100. Lo empiezan a imponer. O sea, ya tienes que entrar al celibato. No queda de otra. Y ya todos esos bienes quedan para la iglesia. Al momento de que mueres tú, esos bienes son de la iglesia, porque tú no tienes herederos. Número 1. Número 2. Empiezan a buscar ahora sí la manera de cómo capitalizarse. De cómo tener dinero. Y dicen, ¿sabes qué? Vámonos a los textos, vámonos al concilio de Trento y al concilio de Florencia, en donde hablamos acerca del fuego de la purgación. Y comienzan a crear el purgatorio como un elemento para poderse capitalizar. Prueba de ello es de que Dante lo habla acerca de los usureros. Creo que es el canto veintitantos, o sea, no me lo sé todos de memoria. Y espero nunca saber, porque es muy aburrido eso. En el canto veintitantos habla acerca de los usureros. No es cierto, no seas menso, es antes. Sí, con el entre el 19 y el 23, más o menos. Ahí está el canto en el que habla de los usureros. Y dice que se encuentra a Pedro Scrovegni, el patriarca de la familia del Scrovegni. ¿Quiénes son los Scrovegni? El Scrovegni era una de las familias más ricas de Italia. Y este hombre, su hijo, al morir su padre, manda construir una capilla que es afrescada por Giotto, el padre del románico. Hagan de cuenta, la capilla Sixtina en chiquito. Es la principal joya del románico italiano. Pero ¿por qué la fresca? ¿Y por qué tanto interés en Giotto? Porque a partir de eso quería que su padre de Salvador se fuera al paraíso, porque era usurero. Entonces estaba quemando en el infierno. Y de la manera como se purgaba, había
que purgar. Había que purgar sí. para que el otro subiera, es donde se pagan las indulgencias, que fue algo muy común durante la época medieval. Todavía es en la actualidad, ¿eh? Los sacerdotes, es que tienes que ser bueno y dar esto, porque si no te vas a ir al infierno. ¿Cuál infierno? O sea, no es dogma de fe. Es una creación propiamente. Me estoy viendo muy marxista, sí, ya lo sé. Mis orígenes como Rojo. prófugo de la economía son rojos. Ajá. Pero es la verdad, o sea, solamente ellos van a dar explicaciones de ese tipo de cosas tan sui generis que surgen en el capitalismo, Y ¿no? bueno, nada más porque ya se empezó a intensiar aquí nuestro amigo Víctor Rojo, Ajá. Bueno, no es cierto, es por cuestiones de tiempo. Ay, no me pues digas que ya se acabó. Ya casi vamos a ir hacia el cierre. Ahorita justamente estaba pensando en una frase que había anotado por aquí de Corintios, que yo creo que es Ajá. de las más populares, que refleja precisamente esta idea del uso del fuego. Y entonces San Pablo habla de ser salvos, pero como por fuego, ¿no? Es Ajá. decir, purificarse por medio del fuego. Y así pues hay, yo creo que varias citas que Uf. en la Biblia que van marcando esta idea de la purificación y la intercesión de los vivos por los muertos, apoyando esta idea del purgatorio. Pero para ir cerrando, vámonos mejor compártenos algunos de los ejemplos que ilustran esta versión del purgatorio en la Edad Media. Yo, bueno, no soy de la idea, no sé tú qué opinas, porque, bueno, según lo que yo tengo aquí, lo que pude trabajar el fin de semana a partir de lo que ya tenía hecho, Ajá. podemos hacer un programa posterior para hablar acerca de cómo se da la concepción entre coptos y católicos, porque varía un poquito del purgatorio, Ajá. hablar acerca un poco de lo que dice San Pablo en la epístola del Apocalipsis de San Pablo y en la epístola de San Pablo a los Corintios, donde nos habla acerca del purgatorio. Así es. Hablar un poquito acerca de las citas bíblicas de Mateo, Lucas, los Macabeos, los Corintios, San Pedro y de las exemplas. Porque hay exemplas, hay muchísimas, pero voy a dar un pequeño ejemplo de las exemplas. ¿Qué son las exemplas? Hay un escritor español que ha trabajado mucho, se llama Rogelio Jiménez Marce. Él ha trabajado con exemplas medievales. Él ha hecho una recopilación de esas exemplas. ¿Qué son esas exemplas? Ay, ya se iba a acabar esta cosa. Horrorosa. Ok. Justo a tiempo. Las justo a exemplas son narraciones creadas por Gregorio Magno para difundir testimonios auténticos de las penas del purgatorio. Las historias que Gregorio compiló mostraban que los castigos se padecían tanto en el más allá como en la tierra, que avalaba la idea de que la punición se podía sufrir en los sitios en donde se cometía el pecado. En términos generales, dice Rogelio, se puede definir al exempla como relatos breves y edificantes que buscan reproducir el efecto entre los oyentes. Es decir, aquí San Gregorio, lo que trata de hacer es ya darnos, según eso él, Ajá. ejemplos claros de la existencia del purgatorio. Es decir, ya existía la evidencia a partir de los apóstoles, si no existían ejemplos claros de exemplas. Voy a dar uno, el de Santa Perpetua, entre el 181 y el 203 después de Cristo. Tiene dos visiones de almas del purgatorio, una de ellas de su hermano. Aquí en este caso, el de Santa Perpetua, nos dice que había su hermano que murió entre dos mundos. Uno en donde había lamentos, llevaba fuego, Ajá. y otro donde había oscuridad y llanto. Ajá, no había lamentaciones y oscuridad y llanto. Entonces dice que aquí es donde dice Santa Perpetua, ¿no? Dice, cuando yo veo a mi hermano ahí me pide ayuda, me dice que lo ayude. Entonces lo que hicimos, mi familia y todos mis conocidos, fue orar, pedir a Dios para que lo pudiera perdonar por lo que se encontraba en el purgatorio. Que realmente desde el punto de vista teológico, pues un niño que puede pecar. ¿Estamos de acuerdo? Son inocentes. Son como mi perro que me subió mi lámpara como pues la cuarta vez, pero es inocente, ¿no? Sí. Pero pues se supone que ya el hecho de nacer ya es un pecado, ¿no? Pues sí, pero estás perdonado por él. De que te tienen que bautizar, porque si no te bautizan, pues sí tienes que pasar Ajá, por gato. así es, como los niños están en el limbo, en el infierno de Dante, ¿no? Entonces, Santa Perpetua dice que lo que hace es eso. Y posteriormente vuelve a soñar a su hermano
pero yo no estoy en el purgatorio, en el paraíso feliz y contento. Es aquí donde Santa Perpetua es el primer relato que nos habla Gregorio de esa recopilación de exemplas. Hay muchísimas. Entonces, prometo la próxima vez hablemos de todo eso y cerramos con las exemplas. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Y bueno, pues entonces aquí cerramos este fascinante viaje. Bueno, no lo cerramos, más bien lo dejamos a la medias. mitad. En el siguiente programa lo cerraremos, pero bueno, aquí estuvimos explorando lo que fue el nacimiento del purgatorio y su desarrollo a través de la historia y de la teología cristiana, desde los profundos estudios de Jacques Le Goff y de Anselmo de Canterbury, hasta las decisiones cruciales de los concilios de Florencia y Trento. Y bueno, el purgatorio, como lo hemos discutido el día de hoy, pues no es simplemente este lugar de castigo, sino es un espacio más bien de esperanza y de redención para la que tienes que hacer cierto sacrificio. Esta idea del fuego purificador que limpia el alma y que está presente en diversas tradiciones como el zoroastrismo y el hinduismo resuena profundamente en la visión cristiana contemporánea, también en esta idea de la purificación y del perdón. Y a través de estas enseñanzas que han dejado los escritos como los evangelios, tanto los canónicos como los apócrifos, pues bueno, vemos cómo esta doctrina se ha ido integrando y perpetuando a la fe cristiana. Así es. Víctor, ha sido un verdadero placer tenerte el día de hoy con nosotros. Como siempre, también para mí es un placer venir aquí. ¿Alguna reflexión final antes de despedir este episodio? Mira, rápidamente les leo esta nota que apareció curiosamente en tiempos de pandemia, acerca de un artículo que hace Patricia Serrano, una economista broker en la Bolsa de Valores de Madrid. Es para la edición española del Economista y dice: la idea de un espacio que funcionase como antesala del Edén para que los cristianos pudieran cumplir penitencia una vez muertos iba como un guante a las nuevas necesidades económicas que ya imponía un naciente capitalismo. Dice especialmente a su actividad fundamental, el préstamo con interés. El concepto de purgatorio construido en el Tractatus se extiende como la pólvora en el clero europeo y se consolida a lo largo del siglo XIII para alojar a todos los usureros y los banqueros que ya se pueden salvar, y el capitalismo tiene plena libertad para desarrollarse sin cotos ni remordimientos. Y con esta frase cierro. Se me hace muy interesante. Me parece una excelente frase para cerrar. Así que, bueno, ahí los dejamos con esta idea para que le sigan dando vueltecitas. Cualquier opinión nos la pueden por allá agregar en las redes sociales, así que no olviden seguirnos a través de Facebook y de YouTube como el Centro de Autoacceso del Departamento de Idiomas, también en la red social directa de la Coordinación del Departamento de Idiomas. Pueden seguir algunos de nuestros contenidos. Y bueno, nosotros vamos a seguir explorando los misterios de la Divina Comedia por allá en un próximo episodio, así que no se lo pierdan. Hasta entonces, sigan cultivando su amor por las palabras y por el conocimiento. Bye. Chao, chao, chao. Bienvenidos a Rimbombante, el espacio donde descubrimos y celebramos esas palabras en español que no se usan tanto, pero que suenan absolutamente impactantes. Hoy te presentamos una auténtica joya lingüística que seguramente añadirá un toque de elegancia y fuerza a tu vocabulario diario. Así que, sin más preámbulos, comencemos. ¡Ay, José! Así no, por favor. ¡Ay, José! ¡Hazlo otra vez! La palabra del día de hoy es estentorio, del griego y latín stentorius. Adjetivo, dicho de la voz o de un sonido que es muy fuerte, ruidoso o retumbante. Ejemplo, su voz estentórea se escuchaba por toda la plaza sin necesidad de micrófono, como la de Víctor Campuverde. Y ahí lo tienen, queridos oyentes, la palabra rimbombante del día para enriquecer nuestro vocabulario y darle un toque de sofisticación a nuestras conversaciones. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales, Coordinación del Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana, para comentar cómo usarían la palabra del día. Hasta la próxima en Rimbombante.